Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Zúñiga y aquí hablamos de política. Y hay un video que yo quería hacer hace bastante tiempo. Más o menos como ya se están dando cuenta y con la coyuntura que estamos viviendo actualmente, después de las elecciones generales del 12 de abril, ya tenemos dos ganadores. Falta que lo confirme el Jurado Nacional de Elecciones, pero básicamente ya hay dos. Por un lado Keiko Fujimori y por el otro lado Roberto Sánchez. Si ves este video y piensas que hasta la fecha López Aliaga tiene alguna oportunidad de participar en esta contienda, lo siento. Puedes ir a otro canal, te invito a que vayas a otro canal. Porque ya entrando ya incluso a mayo, después de ver toda la estadística que está viendo, e incluso las personas que están pidiendo incluso un golpe militar cívico para restablecer el orden supuestamente, yo creo que ya si le seguimos dando esa retórica, peor para nosotros. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez representan las dos primeras minorías, las que son más votadas. Keiko Fujimori, a esta hora que estoy grabando el video, que es un sábado a las 8 de la noche, tiene 2.8 millones de votos, mientras que Sánchez está cerca de llegar a los 2 millones. La diferencia que tiene con López Aliaga es apenas de 28.000 votos, pero así es la democracia. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos una segunda vuelta con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Ya en estos últimos días hemos estado viendo algunos mítines, algunos acercamientos que ha tenido la candidata Keiko Fujimori, por ejemplo, en Ica, por ejemplo, en Lima, y también, por supuesto, la de Roberto Sánchez, que ha tenido declaraciones con la prensa, ha estado en entrevistas. Así que se avisora una segunda vuelta que va a ser muy reñida hasta el último día. Entonces, teniendo eso como introducción, mi pregunta es ahora, ¿qué necesitan los dos candidatos para ganar en esa segunda vuelta? Porque en esa segunda vuelta puedo apostar tranquilamente de que ambos candidatos se van a sacar los ojos por poner un título. Va a ser una contienda que va a cerrarse demasiado en los últimos días. Vamos a empezar con la candidata Keiko Fujimori, que hay que decirlo de verdad. Keiko Fujimori es la cuarta elección que tiene y está de más decir de que tiene experiencia en segundas vueltas. Sí es cierto, es su tercera elección, pero yo creo que dentro de todo ha aprendido algo. Ha estado muy cerca de ganar las elecciones. En una con 400.000 votos, en otra con 44.000 y en la otra con 47.000. Un margen mínimo, un margen muy cerrado. Y es aquí donde yo me pregunto qué tiene que hacer Keiko Fujimori para ganar la segunda vuelta. ¿Qué es lo que tiene que diferenciarse de las tres últimas elecciones que ella tuvo? Número uno, firmar una hoja de ruta. Yo creo que eso es lo primordial que tienen que hacer. Bueno, ambos candidatos, la verdad. Pero veamos el lado de Keiko Fujimori. Yo creo que tiene que firmar una hoja de ruta porque hasta la fecha, y por cómo se están dando las cosas, hay mucha gente que no la va a votar porque tiene miedo de que se quede en el poder, de que más o menos haga lo mismo que hizo su padre, el señor Alberto Fujimori. Si lo quieren ver por otro lado, hay mucha gente que piensa de que con su llegada al poder, las leyes pro crimen van a continuar, lo cual yo creo que es válido. Y una de las cosas que muy poco se está diciendo es que el plan de gobierno de Keiko Fujimori nos va a endeudar, o sea, no al nivel de JP, pero sí no hay una responsabilidad fiscal dentro del plan de gobierno. El plan de gobierno de Keiko Fujimori puede llegar incluso al despilfarro. Y además tenemos que contar de que tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez están buscando el voto del centro. El voto de ese centro que es moderado, que básicamente se representa con personajes como Jorge Nieto, como Marisol Perestello. Keiko Fujimori tiene que ganarse ese votante. Tiene que ganárselo y creo que una de las opciones que ella podría hacer es firmar una hoja de ruta, decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a hacer el otro, hacer una ceremonia como lo que hizo Ollantaytamala en el 2011, pero ya exigiéndole que cumpla ciertas cosas. No es una exageración porque al fin de cuentas la persona que quiere el poder es ella, yo no. Pero si algo quiere diferenciarse, es una opción que es válida. Entonces, despilfarro fiscal, las leyes pro crimen, que ella se perpetúe en el poder, por poner unos puntos, porque en esa hoja de ruta se le pueden poner muchísimas cosas más. Pero básicamente es lo que tendría que hacer Keiko Fujimori para ganarse el votante del centro. La segunda cosa que tiene que hacer Keiko Fujimori para ganar la segunda vuelta es mejorar sus votos en Lima. Eso es fundamental si es que quiere avanzar. La buena noticia para Keiko Fujimori es que ella puede conseguir un caudal de voto en Lima más fácil que Sánchez. Revisando un poco de data me pude dar con la sorpresa de que Keiko siempre ha tenido votos en Lima muy importantes. En el 2011
superó por amplio margen a Ollantaytamala. En el 2016 fue la única excepción donde Keiko Fujimori perdió Lima exactamente por 15.000 votos, lo cual es entendible porque ambos candidatos pertenecían al mismo espectro político. Ambos eran candidatos de derecha. Ambos eran candidatos que podían transar, que tenían cosas en común. Pero Kuczynski se vio como una imagen de centro. Es por eso de que ganó con esa pequeña diferencia en Lima. Y en el 2021, Keiko Fujimori tuvo un mejor desempeño en Lima. Sacó el 64.6% y Castillo el 35.4%. 4 millones de votos contra 2.200.000. Y como ya lo ven, no le alcanzó. Es por eso de que si Keiko Fujimori quiere estar tranquila para que no haya ningún problema, no haya ningún inconveniente para que llegue a la presidencia, la diferencia tiene que ser al menos 74-26. Porque poner 70 no me la juego. 74-26 al menos. Lo que tiene que hacer Keiko Fujimori es asegurarse ese voto de Lima. Y lo digo porque las condiciones para que se dé eso son más fáciles que las que tiene Sánchez. Para que tengan una idea, Pedro Castillo en el 2021 en la primera vuelta en Lima tuvo 416.000 votos. Sé que podría sonar demasiado, pero esto es apenas el 7.8%, porque no era el foco de votos que estaba buscando Castillo. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema para Sánchez en esto? Que Sánchez en Lima apenas tuvo 3.3%, 194.000 votos. Eso no es nada. Y no digo de que pueda dar la pelea, pero si Castillo era considerado desconocido en el 2021 y sacó esa cantidad de votos, imagínense con Sánchez. Entonces se podía dar la oportunidad para que justamente Keiko Fujimori saque esa diferencia que yo estoy diciendo al inicio del video. 74 al menos contra 26. Creo que es la oportunidad que tiene Keiko Fujimori de hacerse con una mayor cantidad de votos específicamente en Lima. Y esta es una opinión que yo tengo personalmente y yo creo de que si esto será, Keiko Fujimori puede ser presidenta. Y no es una exageración. Yo sé que algunas personas van a ver este video y lo van a tomar como una exageración, pero Jorge, ¿cómo vas a decir esto? Que Keiko vaya a brutalidad política. Creo que al margen de que a ti te guste Kurwen o no, creo que todos acordamos aquí de que la persona más influyente en cuanto a política es Kurwen. Miren las medias de sus lives, miren las visitas que hacen en ese video. Eso demuestra de que las elecciones, al menos en contenido multimedia, como son los lives, como son los streams, como es TikTok, sí pueden incluso inclinar una balanza. Lo vimos con Nieto. A partir de un meme de un perrito, imagínense hasta dónde llegó. Por supuesto que hay otros factores, pero eso impactó. De la misma manera que impactó la visita, la entrevista que tuvo con Roberto Sánchez. Roberto Sánchez pudo responder sus preguntas, algunas no fueron tan claras, pero en resumidas cuentas, él estuvo ahí sentado las 2 horas de entrevista. Y al final, como un cierre, se puso el sombrero y se puso a bailar. Y eso al electorado peruano le gusta. Al margen de que sean derecha e izquierda, eso al electorado peruano le gusta demasiado. Entonces, si Keiko va a brutalidad política, no tengan la menor duda de que va a ser el stream más visto de su canal. Esa entrevista va a tener millones de vistas. Y tercero, imagínense de que imagínense de que Keiko invita a Kurwen a bailar el ritmo del chino. Vamos Keiko, vamos. Con el chino va a volver. Sería una explosión. O sea, nos quedaríamos con la imagen del año. ¿A qué voy con esto? Que las entrevistas tienen un gran impacto. Eso al electorado le llama mucho la atención. Por ejemplo, cuando Magali entrevistó a Alan García en plena campaña electoral, eso fue un golazo para Alan García. Era una manera de acercarse a ese votante. Que vamos a ponerle un título así raro. Le gusta el show. Lo mismo pasó con Ollanta cuando fue entrevistado a manera de broma en un sketch de Carlos Álvarez. Entonces Kurwen, que es una persona que abiertamente se ha declarado antifujimorista porque hasta le hizo un libro y todo, entrevistando a Keiko Fujimori, no tengan la menor duda de que eso le puede hacer un bien a la campaña de Keiko Fujimori, por último. ¿Por qué? Porque Keiko estaría pisando terrenos que antes se negaba. O sea, ¿me entienden por dónde voy? En su afán de querer buscar votos, está tratando de convencer a ese candidato de centro. Entonces, para mí es una buena idea de que sea Keiko Fujimori y Kurwen en una entrevista. Sería un golazo.
Bueno, y ahora vamos a ver el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, que se ha consolidado como la segunda minoría más votada, con casi 2 millones de votos. Ha sacado el 12% de los votos válidos. ¿Qué tiene que hacer Roberto Sánchez para ganar en esta segunda vuelta? Principalmente, para mí, 3 puntos. Primero, tiene que ser algo con Antauro. Antauro Humala se está transformando poco a poco en esta campaña y lo van a ver durante todo mayo en el talón de Aquiles de Roberto Sánchez. Pedirle control a Antauro Humala a esas alturas de su vida creo que es una de las cosas más difíciles que tiene que hacer una persona. Porque creo que nadie lo va a hacer, y mucho menos Roberto Sánchez. Y lo digo específicamente por las entrevistas que está dando a los medios de comunicación. Cada entrevista, así como dije anteriormente, de que cada vez de que Rafael López Aliaga agarraba un micrófono y perdía 2.500 votos, como antes se dijo, con Antauro también pasa lo mismo. Después puedo explicarle por qué para mí Antauro y López Aliaga tienen mucho en común. Antauro está siendo un problema para todos Juntos por el Perú, por sus propias declaraciones. Y sí, tanto Roberto Sánchez como Juntos por el Perú dieron un comunicado diciéndole que no comparten los comentarios que vertió Antauro Humala, porque esa no es nuestra política, porque no estamos en desacuerdo con él, porque estamos, si bien compartimos el partido, tenemos discrepancias, etc. Pero al final eso nadie se lo va a creer. Eso nadie se lo va a creer. ¿Y saben por qué? Porque en los últimos meses Antauro ha estado cerca a Juntos por el Perú. Antauro ha estado cerca en la Sierra del Campaña, por ejemplo. Y de verdad, yo no sé qué va a hacer el votante de centro para votar por JP. De verdad, para mí esa es una incógnita. O sea, yo entiendo perfectamente a los antifujimoristas que van a votar por JP. Creo que es su derecho. Pero no sé hasta qué punto van a avalar a Antauro metido dentro de JP. Porque hay unas personas en redes sociales que están haciendo malabares mentales para justificar su voto a Antauro. Porque, por último, Roberto Sánchez ha insistido en ponerlo dentro de primer ministro, como ministro del Interior, etc. O sea, una participación de Antauro Humala dentro del gobierno de Sánchez, de un posible gobierno de Sánchez. Eso de Sánchez deslinda con Antauro, yo dudo mucho que pase eso, la verdad. Pero si quiere alguna posibilidad Roberto Sánchez de ganar esta segunda vuelta, uno de sus grandes problemas es Antauro Humala. Yo creo que mientras menos aparezca en la prensa, mejor. Número 2. Firmar una hoja de ruta. Tanto Keiko como Sánchez lo tienen que hacer para ganarse el votante de centro. Pero a diferencia de Keiko Fujimori, el problema de Sánchez, si bien es cierto, tiene en común con el fujimorismo ese tema autoritario, porque ambos reivindican un gobierno dictatorial, tanto con Fujimori como con Pedro Castillo, el tema de Roberto Sánchez y de Juntos por el Perú es su plan económico. Y que ya muchos analistas vienen diciendo que el plan económico de Juntos por el Perú es el hambre. En resumidas cuentas, para que 9 de 10 economistas que se le preguntaron sobre el plan económico de Juntos por el Perú lo rechacen categóricamente, es porque hay un problema muy serio. Y ojo, ese problema económico del que estamos hablando lo vimos ya con el gobierno de Castillo, pero no lo vimos automáticamente, lo vimos 2 años después, donde el país entró en una recesión. Y no solamente pasa por el hecho de querer reemplazar a Julio Velarde como director del BCR, va incluso más. Estamos hablando de la estabilidad fiscal, estamos hablando de las agroexportaciones, estamos hablando de la inversión privada, que recordemos en el gobierno de Pedro Castillo hubo fuga de capitales. Entonces hay un problema que tiene Roberto Sánchez. Por eso también tiene que pasar por una hoja de ruta, pero en su caso enfocado a la economía. Hacer básicamente lo que hizo Ollanta Humala en el 2011. Ollanta Humala en el 2011 prometía la gran transformación. Prometía una serie de cosas, prometía una serie de exabruptos económicos que eran descabellados en ese tiempo, que lo siguen siendo, pero al final, para ganarse ese votante del centro, tuvo que moderarse, tuvo que firmar esa hoja de ruta, y creo que al final lo cumplió. El problema es que en este caso no vas a tratar con Ollanta, vas a tratar con Antauro. Entonces ahí hay un problema que puede ser muy contraproducente, pero al fin de cuentas eso es algo que tiene que hacer Roberto Sánchez, y lo tiene que hacer ya porque las elecciones pasan volando. Estamos 2 de mayo y las elecciones son en 4 semanas. Los tiempos son muy cortos. Y esto es una apreciación personal. Yo siento que Juntos por el Perú es un partido político que ha avanzado a lo largo de campaña y al final se han subido gente. Gente de izquierda, gente que respalda por supuesto a Roberto Sánchez, pero no hay una base sólida. No me refiero exactamente a los voceros, porque los voceros pertenecen al partido y eso sí se la doy. Pero tienen que estar
las personas que Sánchez quiere. Me explico, aquellos donde tienen más confianza, aquellos elementos que sí son indispensables para él. Que no obedezcan al partido, que lo obedezcan a él. Lo digo por la entrevista que dio Anaí Durán a César Hildebrand en Hildebrand sus 3 en el podcast. Si no la han visto, véanla, pero van a entender lo que yo estoy diciendo. Hay una ceguera política con respecto al golpe de estado de Pedro Castillo. En esa entrevista se vio a una Ana Mayra Durán que estaba defendiendo a capa y espada a Pedro Castillo. No digo de que no lo haga, pero le generas más dudas que certezas al votante de centro, porque al final de cuentas Roberto Sánchez también está buscando ese votante. Si Anaí Durán no fue elegida porque iba para el Senado pero no logró elección, y ven a César Hildebrand renegando porque decía de que Anaí Durán y el problema de ustedes, decía en la entrevista, y el problema de ustedes es que nos creen tontos. Incluso comparaba a Juntos con el Perú con el fujimorismo, que tiene muchas cosas en común. Entonces yo digo, ¿qué ganas teniendo a Anaí Durán, por ejemplo, de vocera? Creo que hay mejores representantes de Juntos por el Perú que pueden hacer ese trabajo y que tienen, creo, mayor confianza con Roberto Sánchez. Por ejemplo, Ceballos, que los he visto en entrevistas y que ha sabido responder, ha sabido responder a la altura y todo eso. Entonces es algo que tiene que analizar, porque por final de cuentas, si es que gana, el presidente va a ser él. Y si gana Roberto Sánchez, porque es una posibilidad, tendría que trabajar con gente de su entorno al cual él tenga confianza. Porque mi problema con JP es que para mí en este tiempo ha sido como que una combi y se han subido pasajeros. Han sido invitados a la fiesta. Por muchas cosas, no quiero decir por un puesto de trabajo, pero ya me entienden a dónde voy, a mi punto. Entonces para mí estaría bueno de que Roberto Sánchez se sincere de esta elección y diga a quién le gustaría que sea de su entorno. Porque si uno va a decir A, después otro va a decir B, después otro va a decir C, al final eso va a caminar feo. Castillo es el mejor ejemplo de todos. Pero bueno, eso es para mí las cosas que deberían hacer ambos candidatos presidenciales de cara a la segunda vuelta. Es una elección muy difícil, es una elección que va a ser muy cerrada, pero seguiremos adelante para ver cómo termina esta elección, que es muy importante, este 7 de junio. Si has llegado hasta el final, te sugiero darle like. Gracias por ver el video hasta aquí, te lo agradezco mucho. Conmigo será hasta la próxima.